Lenin, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Al 23 de enero del 2017, Sedatos presentó una encuesta con información electoral. Estamos a 24 días de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Y antes de entrar a comentar los resultados de esa medición, quisiéramos conocer detalles sobre la ficha técnica de esta muestra. Esa, nuestra primera inquietud para Ángel Polibio Córdoba, director de Sedatos, quien nos acompaña desde la capital de la República. Doctor Córdoba, buenos días. Buenos días, mucho gusto. La ficha técnica. Sí, este estudio es un trabajo que se lo hace en forma permanente en todo el país. Es un trabajo que toma en cuenta las ciudades de 100.000 habitantes para adelante, de 50 a 100, de menos de 50, una muestra probabilística, aleatoria, tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales. Es un estudio que toma en cuenta la población de 16 años en adelante, hombres y mujeres, áreas urbanas y rurales. El proceso hace que se tome en cuenta absolutamente todos los barrios de las ciudades, las diferentes áreas rurales, y con una selección, como dije hace un momento, aleatoria, se llega al hogar. En el hogar se hace un listado de las personas de 16 años en adelante, y como cada entrevistador lleva siempre un laptop, el mismo computador va diciendo dónde es lo que tiene que llegar por probabilidad, hace la selección del adulto, o hombre o mujer, y procede con el estudio. Tiene una muestra de más o menos 2.200 entrevistados cara a cara, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error probable de más o menos 3.4%. Este estudio, como dije hace un momento, es un estudio que se hace en forma permanente. Esto lo hacemos desde hace muchas décadas atrás, y en cada caso pues se toma un asunto de importancia, como es el caso ahora del proceso electoral. Ahora, 2.200 casos sí, en 15 ciudades. Si hacemos una división simple, estaríamos hablando de 146 encuestas por ciudad aproximadamente. Suponemos que no es así en Quito y en Guayaquil, donde las muestras recogidas deben haber sido mayores, pero incluso en ese caso no estamos ante una muestra muy pequeña. De ninguna manera. El tamaño de la muestra, si es que es más allá de lo que es necesario, no aumenta pues enormemente la probabilidad. Debo decirle, por ejemplo, que ha habido casos, como en Estados Unidos hace muchos años, que se hizo una muestra de 10 millones para justamente hacer un estudio del probable presidente. Y frente a un grupo técnico, en donde estaba Gallup, en donde estaba un profesor Kish, que fue mi maestro, con una muestra de 5.000 habitantes, de 5.000 a 10 millones. Los de 10 millones decían que el presidente va a ser Al Blandon. El estudio de 5.000 en Estados Unidos, pues me estimó que va a ser Roosevelt. El presidente fue Roosevelt. Entonces, para eso pues hay necesidad de estudiar debidamente. Estas materias no se improvisan. Ahora, doctor Córdoba, vamos a las cifras, a los resultados que arrojó esta encuesta. ¿Qué ha pasado con la indecisión, que era de más del 50% hasta la primera semana de noviembre del año 2016? Con todo gusto. Sí, la indecisión, pues ojalá lo proyectemos en el gráfico. En el mes de julio 16 tenía el 63%. A noviembre del año 16... bajó al 49%, en diciembre 47%, y en enero 23, cuando se cerró este estudio, alcanzó al 39%, que todavía puede ser algo más a lo que se ha observado en diferentes campañas. He tenido la oportunidad de hacer el seguimiento a 28 campañas, y vemos que está un poco más allá de lo que se ha observado pues históricamente. Ahora, pero ya tenemos un 61% de decididos. Justamente con ese 61% de electores que ya se han decidido, cuando se les pregunta por quién van a votar, ¿qué es lo que responden? Mire, Lenin, no se le pregunta solamente a los que ya han decidido. Son decididos e indecisos. La pregunta se hace al 100% de personas. Y se le dice, pues, si en este momento usted tuviese que votar y con esta papeleta, nosotros le damos la papeleta de votación en donde están
los diferentes candidatos, está usted observando en pantalla. Entonces le decimos en forma reservada, tenga esta papeleta, haga la cruz donde usted considere, si es que votar en nulo o blanco lo mismo, tenga la bondad, doble la papeleta y ponga su papeleta en la urna. Ese es el proceso al 100% de entrevistados. Y de ahí pues luego se hace el escrutinio. Todo esto es totalmente computarizado, capaz de que nosotros tenemos el control del momento en que se está haciendo la entrevista, con controles incluso que les puede hacer el control desde cualquier parte del mundo, porque esto se hace también por internet, y tenemos el resultado final. ¿Qué es cuál? El resultado final, pues que lo vemos, ojalá también lo podamos ver en pantalla, para el día 23 de enero que se cerró este estudio, el 34.3% tenía Lenín Moreno, después de haber tenido 37 en octubre, 36 en noviembre, 35.6 en diciembre, 34.3 en enero. En segundo lugar está Guillermo Lasso, 22.9, con lo cual pues los dos lideran claramente la intención de voto. Lasso subió de 20, 22, 22.3 y 22.9. En tercer lugar, Cynthia Viteri con 11.4, ha tenido 9.6, 9.7, 10.9, 11.4, una diferencia de más de 11 puntos con el segundo. Paco Moncayo, que tiene 8 puntos, él ha subido de 7 a 8 puntos. Galo Bucaram, que tiene 4.3, otros candidatos, Espinel 1.7, Patricio Sutilanda 0.3 y Washington Pesante 0.5. Los nulos y blancos, es importante tomar en cuenta que para enero están en 16.7%, después de haber estado pues cerca del 20%. Entonces también hay una tendencia a la baja de lo que es el voto nulo y blanco. Ahora, podemos observar que entre la encuesta de diciembre y la de enero hay un descenso de un 1.3% en la candidatura de Lenín Moreno, pese a los escándalos de corrupción de Odebrecht y de la refinería del Pacífico. Le pregunto, ¿es de teflón esa candidatura? ¿Está bañada en aceite? ¿Nada parece afectarla? Esto se lo consulto porque en otra medición que ustedes realizaron referente a las preocupaciones de la ciudadanía, se evidencia que el tema de la corrupción, que tenía un porcentaje menor, hoy está dentro de los grandes temas que le ocupan a los ecuatorianos. Sí, claramente. Se observa, por ejemplo, que las preocupaciones de la población, en primer lugar están las que tienen que ver con la parte económica, con el desempleo. Eso es el 54% del total de las opiniones. Y la corrupción ha subido de lo que estaba en 4% en octubre al 22%. Esta es la medición a enero. O sea, pues casi multiplicado por 6 veces. Claro que todo esto toma en cuenta la población para decidir finalmente cómo es lo que va a votar. Se observa un descenso paulatino. No olvide de que incluso la intención de voto antes de agosto y julio del año pasado pasaba de 45% y ahora vemos pues que está en el 34.3%. Son dos cosas las que bajan, digamos, dos rubros importantes. El rubro que tiene que ver con la intención de voto por Moreno y el que tiene que ver también con el voto nulo y blanco, ¿no? Que después de haber estado hasta 20 puntos, ahora lo vemos que está en 16.7%. Y este rubro del nulo y blanco tiene mucho que ver en el dato final. Y vemos también, doctor Córdoba, de la misma manera que desde octubre del 2016 a esta parte, la candidatura de Guillermo Lasso crece en décimas. Solamente, pese a ello, aparece en su medición consolidado en el segundo lugar. Exactamente. Sí, tuvo 20% en el mes de octubre, 22% en el mes de noviembre, 22.3% en diciembre y 22.9% en enero 23. Una tendencia que pues se mantiene al alta, digamos, hacia subir algo, como también se mantienen tendencias hacia subir algo la oposición en general. O sea, si recogemos la votación de los candidatos que están en la oposición, pues es un ascenso que podríamos decirle que es considerable frente
a la votación que recibe el candidato oficialista, el ex vicepresidente Moreno. Por eso es que es importante ver cómo la indecisión que ha bajado, y por otro lado el voto nulo y blanco, que es tan importante de que se tome una decisión en este sentido, van a determinar finalmente cómo es lo que se va a dar el resultado final. Mucho se ha hablado precisamente de los votos válidos, de la probabilidad de que con un 30% de la votación haya un ganador en una sola vuelta. Incluso se observa en redes sociales campañas llamando a anular el voto. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico del voto nulo en el país? Podemos observar una gráfica en la pantalla. Muy interesante, Lenín. Sí, el voto nulo y blanco, vemos por ejemplo en el año 79, fue del 9.5%. En el año 84, 16.6%, que se ha mantenido más o menos en ese sentido hasta en el año 2002, que fue de 13.8%. El dato más bajo fue en el año 2013, cuando el dato fue pues del 9%. En un promedio es 14.1%. Esto quiere decir pues que el voto nulo y blanco tiene una importancia muy grande, porque a quien más favorece es al que más porcentaje tiene, porque haciendo una regla de 3, si ahora tiene este candidato tanto, con los votos válidos, porque se excluyen los nulos y blancos, ¿cuánto tiene? Es el que absorbe más. Cuando el voto nulo y blanco es mayor, el que más absorbe es el que está en primer lugar. Con las cifras que tenemos al día de hoy, doctor sí. Córdoba, ¿hay segunda vuelta o no? La probabilidad, de acuerdo a lo que señala las tendencias, pues dice que cada vez la probabilidad de que haya segunda vuelta es mayor, porque tanto el candidato que está en primer lugar y los nulos y blancos pues también van disminuyendo. Cada vez que esto se observe, la probabilidad de que haya una segunda vuelta es mucho mayor. Esto es lo que le podría decir. Ahora, también, digamos... Doctor Córdoba, sí, yo quería consultarle algo en función del tiempo que se nos va agotando. Ustedes le preguntaron a los encuestados con qué frase estaban más de acuerdo. ¿Necesitamos cambios importantes en el país? Fue la pregunta, o era la frase. Un 69% dijo que estaba de acuerdo, que sí se necesita cambios. Un 20% dijo que los cambios debían ser graduales. Y un 10% dijo que el país debe seguir en la misma dirección. Si un 89% considera que hacen falta cambios, unos radicales y otros graduales, ¿cómo es que hay un 34.3% que dice que va a votar por Lenín Moreno? ¿O es que acaso hay quien considera que el candidato y exdignatario de la lista 35 va a ser diferente al gobierno del que formó parte? Yo creo que esta forma de pensar de los ciudadanos es sumamente elocuente. Necesita el país cambiar. Eso es lo que dice en el gráfico que usted presentaba. 89% de la población dice el país necesita un cambio. 10% que las cosas deben mantenerse en la misma dirección. Esto también está reflejándose en el resultado final de lo que es la intención de voto. Mire que el cambio es lo que pide la población. ¿Quién es el que dice que va a cambiar al país? Bueno, los candidatos de oposición señalan una serie de formas que van a poner en práctica en su gobierno. Pero también hacia allá es lo que se va la tendencia final. La tendencia final de acuerdo a lo que dice la población. No lo digo yo. Dice pues tenemos que buscar un cambio para bien. Y esto pues entonces en los próximos días nuestros estudios serán, ojalá, semanales, nos están permitiendo hacer eso los suscriptores. Tomen en cuenta, finalmente, Lenín, que este estudio no es para político alguno, no es para una circunscripción política de ninguna naturaleza, es un estudio bajo suscripción que entregamos a todos los partidos, a todos los movimientos, organizaciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, que le debo decir que están sumamente atentos. Todos los días casi tenemos reuniones con instituciones de fuera del país que quieren ver cómo es lo que va el país. Ángel Polibio Córdoba, director ejecutivo de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto.